Leamos juntos. El texto al que vamos a dar lectura es un extracto del libro Contexto y narración fotográfica de Maria Short. La función de la fotografía, más allá del registro de apariencias. En La cámara lúcida de 1980, Roland Barthes escribe sobre un retrato de su madre a la edad de 5 años. Barthes se encuentra en el piso en el que murió su madre mirando una colección de fotografías de ella. Busca la verdad del rostro que amé. Encuentra la fotografía que contiene esos aspectos del carácter de su madre que él busca a través de la colección de fotografías. En esta búsqueda, Barthes articula una manera de relacionarse con las fotografías que compartimos muchos de nosotros, la manera en la que las fotografías transmiten un aspecto de la experiencia humana compartida y ofrecen una forma de prueba tangible o de puerta hacia la existencia de nosotros mismos y de los otros. Reflexionemos sobre este último párrafo. Pensemos en qué medida la fotografía es realmente una puerta hacia la existencia de los otros o también la existencia de nosotros mismos. Continuemos con la lectura. Que la fotografía vaya más allá del registro de las apariencias y transmita algo del carácter del individuo o de sus circunstancias es algo que podemos relacionar tanto con la producción como con el hecho de compartir nuestras fotografías personales. Quizá conservemos fotografías de los seres queridos fallecidos o de tiempos remotos. Las fotografías ayudan a confirmar o incluso a crear nuestro sentido de una historia e identidad personales. Utilizamos las fotografías para representar nuestra identidad, una identidad que puede ser construida conscientemente o simplemente desvelada a través de una sonrisa o un gesto. Las fotografías conservan vivos los recuerdos, pero también crean, distorsionan o sustituyen. Reflexionemos sobre este último párrafo. Las fotografías conservan vivas los recuerdos, es decir, que son memoria, pero también los crean, es decir, que construyen imaginarios. Los distorsionan, es decir, que son capaces de mentir, o los sustituyen, es decir, que son capaces de reemplazar unas realidades por otras. Continuemos la lectura. En nuestra colección personal quizá guardemos también otro tipo de imágenes que describen de forma literal las apariencias. Por ejemplo, una imagen obtenida con resonancia magnética o una radiografía de nosotros mismos, de un pariente o de un animal de compañía. Estas imágenes, producidas originalmente con una finalidad médica u objetiva, adquieren un significado nuevo. Vistas en el contexto de una pertenencia personal, se convierten en parte de la identidad del sujeto y es posible que él establezca con ellas una relación a nivel más emocional. Esto ilustra la importancia del contexto, capaz de condicionar la interpretación. Reflexionemos sobre esto último. El contexto de la fotografía es capaz de condicionar la interpretación. Es decir, que la manera en la que veo esa fotografía o el entorno que rodea esa fotografía o las conexiones previas que yo haya tenido con el contenido de esa fotografía condicionan la manera en la que yo interpreto lo que veo. El extracto del que hicimos lectura hace un momento está publicado en el aula virtual a su disposición para que puedan hacer su revisión y tomen nota de cuestiones importantes. Revisemos el cuadro resaltado en la parte inferior derecha, Niveles de la verdad. Hagan lectura de esta parte y reflexionen acerca de la misma. Pensemos en la lectura anterior mientras vemos el trabajo de Edward Burtynsky. Les dejo el link para la revisión de su proyecto. Edward Burtynsky es conocido como uno de los fotógrafos más representativos de Canadá. Sus destacadas representaciones fotográficas de paisajes industriales globales se incluyen en colecciones de más de 60 museos de todo el mundo. El proyecto Antropoceno. En la descripción del autor dice: mi primera comprensión del tiempo profundo y nuestra relación con la historia geológica del planeta provino de mi pasión por estar en la naturaleza. Observemos esta fotografía. Veamos los rasgos tanto formales como de contenido que unen a las fotografías. En este primer caso vemos una fotografía orgánica, porque obviamente proviene de la naturaleza, pero con unos claros rasgos geométricos lineales, que dirigen nuestra vista hacia un foco de atención determinado, pero también nos guían de en qué dirección debemos realizar nuestra mirada.
En otra visión del mismo paisaje, vemos la comparación de escala entre el tamaño de los humanos y la formación geológica. Como ven, la escala para el autor es una de las propiedades más importantes en el desarrollo de la fotografía. La escala solamente puede lucir desde el punto de vista de la comparación. Cuando yo comparo un objeto cuyo tamaño me es conocido con otro objeto cuyo tamaño me es sorprendente, puedo tener una noción de la escala. En este caso, vemos claramente cuál es el sentido del desarrollo de las imágenes. El contenido de las imágenes está unido entre la magnitud de lo que la naturaleza crea frente a la magnitud de lo que el ser humano es capaz de crear. Nuevamente, vemos la escala de los seres humanos frente al paisaje. En fotografías como estas, sorprende la magnitud de las ciudades que parecen no tener fin en el horizonte. En medio de esa destrucción, el autor es capaz de encontrar belleza geométrica, lo que permite a la vez generar una reflexión profunda porque la belleza hace conexiones profundas en el inconsciente humano y pensar críticamente sobre la obra de la humanidad frente a la naturaleza. Hay varios dramas ambientales que se retratan en la obra. La devastación de los ecosistemas, el monocultivo, las producciones industriales, la explotación a gran escala, el impacto sobre especies nativas, pero a la vez nos demuestra la capacidad del ser humano por innovar y por encontrar cierto equilibrio con la naturaleza, por ejemplo, en estas enormes plantas de luz solar. Es innegable que el autor produce una reflexión profunda en el ser humano, pero pensemos desde el punto de vista técnico cuál es la relación que cada una de las imágenes tiene entre sí para poder condensarse en un proyecto fotográfico. Y pensemos en la definición de proyecto fotográfico, que es una producción fotográfica o una serie de fotografías que tienen la intención de comunicar un mensaje específico. Pensemos también cómo el punto de vista del autor logra cambiar nuestras ideas respecto a algo y cómo nos lleva hacia una mirada crítica del rol del ser humano frente a la naturaleza. Esta es la postura ideológica del autor, pero ahora la compartimos con él gracias a sus imágenes. Porque el ser humano ve la fotografía y la comprende como una prueba indiscutible de una verdad, aun cuando no es así.